Señores, vamos a hacer ahora en forma personal la felicitación que dábamos en el comienzo del programa al profesor Gerardo Caetano. La felicitación tiene que ver con lo profesional, lo personal, tiene que ver con todo lo que ha hecho Gerardo, con una trayectoria realmente brillante, y que ayer tuvo un nuevo capítulo obteniendo el premio Bartolomé Hidalgo al ensayo histórico por la República Ballista. Gerardo, felicitaciones. Muchas gracias, Jorge. Realmente fue un gran honor recibir ese premio, y bueno, recibir ahora tu felicitación personal es, además de muchas cosas, la confirmación de una amistad que tú sabes que para mí significa tanto. Sí, sin duda, Gerardo. Son muchos años que... ¿Cuántos años hace que estamos trabajando juntos? Cerca de... Más de 20, ¿no? Desde el 90. Desde el 90, 22 años. 22 años, qué fantástico, ¿no? Es realmente formidable. Sí. Para mí, formidable, realmente. Sí, para mí ni que hablar. Además he ganado un amigo, y esas cosas realmente no siempre se dan. En todos estos 22 años, Gerardo, he visto un desarrollo impresionante de esa capacidad que ya intuíamos y de la cual muchos nos habían hablado antes de conocerte. Estos son signos realmente afirmativos de lo que uno hace, imagino, y además un libro significa un legado, significa el dejar algo de un pensamiento personal y de una investigación, más allá de la investigación, ¿verdad?, de todo ese trabajo que la historia además exige, digamos, algo de lo que somos para el futuro. Y cuando es estimado de esta manera y reconocido de esta manera, bueno, uno debe sentir una cosa absolutamente muy gratificante, que espero que la disfrutes enormemente. Bueno, muchas gracias, realmente. Me da pudor. Me imagino, sí, yo sé que te da pudor, yo sé que te gusta más trabajar que hablar de ti mismo, sé que disfrutás con tu familia, seguramente con mayor expresividad que lo que haces por fuera, y eso me parece fantástico también. Bueno, Gerardo, hay temas estupendos en la mañana de hoy. El Uruguay está viviendo un momento muy importante alrededor de una empresa pública que dejó de existir, Pluna. Pero por otro lado, América del Sur y el mundo, porque es impresionante, ayer observábamos, incluso en los portales e incluso en las transmisiones de televisión del exterior, la importancia que se le concedía a la elección venezolana. ¿Por dónde querés empezar? Y bueno, yo creo que este segundo tema hoy creo que se impone por varios motivos. Como tú bien señalas, yo creo que Sudamérica, en buena medida, para el mundo, tiene mucho que ver en cuanto a su registro en estos momentos graves. Y aquí hay una paradoja, porque yo creo realmente, haciendo balances, tienen que ver con múltiples elementos, que la influencia efectiva de Chávez ha descendido en estos últimos 13 años, pero no así su popularidad, como lo hemos visto ayer, una vez más ratificado, ni tampoco su resonancia internacional. Esto lleva a visiones, yo lo he visto muy claramente en Europa, por ejemplo, a visiones equivocadas. Por ejemplo, en Europa muchos interlocutores, incluso del ámbito académico, tienden a dimensionar la relevancia efectiva del chavismo como una corriente política e ideológica que en América Latina tiene una centralidad, y creo realmente que más allá del fenómeno estrictamente venezolano, la influencia política del chavismo tiende a decrecer.
¿Por qué digo esto? Bueno, por varios datos. En primer lugar, ayer ha sido una victoria muy concluyente, incluso más concluyente de lo que se perfilaba. Sí, sí. Es una victoria muy importante, hay una confirmación de la democracia venezolana, la participación es inédita, es una de las... Es la más extraordinaria, extraordinaria, más del 81% de los votos, más del 81% de los habilitados en un sistema político sin voto obligatorio. Realmente es una participación altísima, sí, realmente altísima. Pero más allá de esto, que es un dato muy importante, Venezuela en estos últimos 13 años no ha modificado sus aspectos sustantivos. Por ejemplo, Venezuela sigue siendo un país de renta petrolera. ¿Qué significa esto, de un país de renta petrolera? Significa que más del 90% de sus exportaciones están vinculadas con el petróleo. Y más allá del discurso de Chávez, el principal comprador del petróleo venezolano siguen siendo los Estados Unidos. Aquí no ha habido cambios. Tampoco ha habido cambios en el porcentaje gigantesco de las importaciones de alimentos. Más del 70% de los alimentos de Venezuela son importados. Sí. Esto habla, bueno, de una estructura productiva que sigue siendo la misma de los tiempos previos a Chávez. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la distribución de esa renta petrolera. Y aquí está una de las explicaciones del resultado electoral de ayer. Esa renta petrolera antes era distribuida con menos sentido popular. No cabe duda de que las políticas sociales aplicadas por el chavismo han tenido un mayor sentido popular. Los datos de pobreza marcan un descenso sustantivo. Chávez recibió una Venezuela con más del 60% de pobres. Hoy Venezuela tiene un porcentaje que es de 33% de pobres. Muy alto, pero obviamente es casi la mitad de la pobreza de la Venezuela que Chávez heredó. ¿Cuál es la otra cara de esta situación? Que es una Venezuela con enormes problemas de polarización política. Y aquí uno se pregunta, bueno, después de este resultado tan confirmatorio, un resultado que sin embargo es menor en términos de diferencia de los otros triunfos de Chávez. El anterior fue por 24%, creo, ¿no? Claro, Chávez, este es el cuarto triunfo electoral de Chávez en términos de, digamos, de campaña electoral, en términos de elección nacional. La primera elección del año 98, Chávez obtuvo allí la presidencia con el 56% de los votos frente a un 40% de su rival, que era Enrique Salas. Luego volvió a haber elecciones ya con una nueva constitución en el año 2000. Allí Chávez aumentó su caudal electoral, bordeando el 60% de los votos, frente al 37-38% de su rival, que por entonces fue Francisco Arias. En el 2006, el último antecedente en términos de elección nacional, Chávez venció con casi el 63% de los votos frente a un 37% de su rival, que fue Manuel Rosales, y hoy ha triunfado con el 90% de los votos escrutados con el 54,5% frente a un 44-45% de su rival Enrique Capriles. Es decir, se ha interrumpido el ascenso electoral persistente de Chávez. De todas maneras, Chávez sigue teniendo una clara mayoría, una contundente mayoría. No olvidemos que toda la oposición estuvo reunida. 16 partidos. Exactamente. La mesa de la unidad democrática, que tuvo por otra parte tal vez el primer candidato que realmente le hizo partido a Chávez. Enrique Capriles tiene una proyección política, sus 40 años, ha hecho una muy buena campaña, entró en la campaña con un perfil electoral mucho menor, ha ascendido en la campaña, se acercó en la campaña, logró captar
una franja de votos que la oposición a Chávez no había logrado captar en periodos anteriores y obviamente tiene mucho futuro. Uh-huh. Lo que queda abierto son las incertidumbres. Bueno, primera incertidumbre. Aquí hay un fenómeno de liderazgo. El propio Chávez lo ha dicho, que él no imagina el chavismo sin Chávez. Y bueno, Chávez es un hombre que tiene los límites de toda persona. Y por otra parte, no olvidemos, Chávez tiene una enfermedad muy complicada. Sí. Allí hay una primera incertidumbre. Ayer se le veía con un pañuelo en la mano en el momento de votar, aliviando su transpiración, una transpiración que se debería también al clima, ¿verdad?, que había, pero que no provocaba ese tipo de situación, por ejemplo, en las otras personas que estaban muy cerca de él. Hay otro detalle, el último discurso que dio Chávez duró apenas una hora, digo apenas una hora, para lo que son las maratónicas. Para su ranking. Claro, exactamente, y aparentemente habría sido por consejos médicos. Por supuesto que sobre la salud de Chávez hay una incertidumbre total, porque aquí están actuando también versiones muy interesadas de los adversarios de Chávez. Pero hubo una cosa muy interesante ayer, que yo no sé si la observaste, seguramente que sí, ¿verdad? Y mucho mejor que yo, Gerardo. Hubo una actitud distinta de Chávez y hubo una actitud distinta de Capriles en el momento de cerrar la elección. Hubo hasta una sensación de que habrá un acercamiento entre los dos, cosa que Chávez había anotado antes de conocerse los resultados, que fuera quien fuera el ganador, él iba a dialogar personalmente con Capriles. Eso sería fantástico si se produjera en Venezuela ya un cambio de estilo, para ese estilo tan controvertido, tan agresivo, ¿verdad?, tan de choque, que tiene el presidente de los venezolanos. Y si la oposición se comportara de una manera también ponderada, es decir, no pensando solamente en, digamos, en el jugo electoral, sino que también en la realidad que está viviendo Venezuela, que tú estabas dando, tiene indicadores muy preocupantes en cuanto a la calidad de vida de las personas que lo habitan. Yo creo que allí esto sí que sería muy bueno para Venezuela. Sin duda, y no solo para Venezuela, pero empecemos por Venezuela. Claro. Sería muy importante para América del Sur, para América Latina. Yo en estos últimos años he ido por motivos de trabajo a Venezuela, y la primera sensación que uno tiene es de una enorme polarización. Tensión, ¿no? De una tensión gigantesca y de una confrontación sin diálogo. Ya no es una política sin negociación, no. El problema es más hondo aún, no hay diálogo. Son dos discursos que no tienen un mínimo encuentro. Es una lógica de guerra. Sí. Está dada por cómo fue la campaña, incluso por los resultados que son contundentes, pero que también hablan de una oposición importante. Está dada la coyuntura para un nuevo momento. Esa es una gran incertidumbre. La gran incertidumbre, además de la situación de la salud de Chávez, es si esta coyuntura que propicia el diálogo, que es absolutamente indispensable para Venezuela, se va a poder concretar. Los antecedentes no son buenos. Ya en otras oportunidades Chávez ha perdido oportunidad, ha perdido ocasión, no ha aprovechado esas instancias que incluso le vendrían muy bien al propio gobierno, pero sobre todo a Venezuela. Es cierto que tiene hoy frente a sí a un rival distinto. Es un rival que tiene otro perfil, que tiene un perfil de diálogo. La campaña fue una campaña dura. Chávez fue muy duro con Capriles, pero uno diría es una buena instancia, es un interlocutor diferente. Está dada la condición como para que si hay voluntad política haya diálogo. Porque además Venezuela tiene otras incertidumbres. Venezuela no puede seguir con esta dependencia respecto de la renta petrolera.
Sí, claro. Venezuela es uno de los países que tiene una situación de inseguridad más terrible. Venezuela tiene problemas muy acuciantes, más allá de la retórica presidencial y más allá del respaldo popular y del éxito de las políticas sociales, hay una situación económica realmente muy desafiante. Venezuela necesitaría esa instancia de diálogo. La gran duda es que quien tiene la palabra, quien mueve en este juego, es el presidente Chávez. Y el presidente Chávez no ha impulsado el diálogo en coyunturas parecidas. Hoy parece que todo indica que debiera jugar en esa dirección. Entre otras cosas porque Chávez, más allá de lo que le afronte el futuro personal en términos de salud, Chávez finalmente tiene que advertir que un régimen que no puede elaborar su sucesión, esa idea loca de un régimen que no tiene futuro más allá del futuro personal de su líder, del liderazgo que encarna ese proyecto, es un callejón sin salida. Es decir, las personas pasan, claro, las políticas deben articularse, y en esa perspectiva también de un Chávez que requiere pensar la sucesión, que no puede seguir pensando en términos de liderazgo mesiánico en 20, en 30 años. El diálogo con la oposición y el diálogo con este nuevo liderazgo de Capriles que encarna la oposición sería muy relevante. Sí. Aflojaría las tensiones. El gran tema allí, perdón la interrupción, Gerardo, el gran tema allí que yo escuchaba ayer por parte de analistas internacionales, los analistas también están divididos de una manera radical, pro y contra, ¿no? Es decir, se puede estar, pero creo que en el momento de desarrollar la tarea profesional, yo creo que hay que buscar el equilibrio. Claro. Es decir, bueno, pero había una coincidencia en los más confiables. El gran temor que hay en relación a la suerte de Chávez y todo lo que pueda ocurrir y a su gobierno y las dificultades que plantea de pronto un acercamiento con la oposición es el altísimo nivel de corrupción que existe, ¿no? Se habla de cosas que son, digamos, tropicales en la imaginación, ¿no? De lo que ganan, por ejemplo, generales venezolanos, los más cercanos a Chávez, por ejemplo, y el poder que ellos tienen. Entonces, esas son preguntas de cómo podrá tanto el gobierno como la oposición ir limando, ir superando. Claro, tú sabes que la idea de país árabe, sí, de un enclave de país petrolero, tal vez es otra de las metáforas que sirve para entender a la Venezuela. Para entender a Venezuela hay que entender un país que vive de la renta petrolera, en un mundo en donde el galón de petróleo, el barril de petróleo tiene los precios que hoy tiene, realmente inéditos. Y tú sabes que en los países árabes, lo hemos visto el año pasado, en los países árabes, bueno, en esos países que dependen tanto del petróleo y que están articulados en liderazgos mesiánicos, bueno, hay corporaciones que se vinculan estructuralmente al régimen y que muchas veces son instrumentos de corrupción. Tú hablabas del ejército, no cabe duda que además del respaldo popular innegable que Chávez tiene, otro factor de poder sustantivo es el ejército. Sí. Y obviamente que el ejército, esto de no hay chavismo sin Chávez, bueno, no hay chavismo y no hay Chávez sin ejército. Cuando se especulaba sobre una sucesión impuesta por circunstancias personales, se veía por un lado que la corte política que rodea a Chávez hoy no tiene una figura de relevancia y que seguramente quien heredaría una hipótesis de gobierno sin Chávez sería uno de los líderes militares, un general concretamente. Sí. Esto plantea problemas, porque cuando hay corporaciones que están tan vinculadas estructuralmente con una continuidad de un determinado régimen y que muchas veces encubren situaciones de corrupción persistentes, estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero que se maneja.
Bueno, allí incluso la voluntad de diálogo está más allá incluso de los liderazgos. Lo que ocurre es que Chávez tiene que ver lo que ha ocurrido con otros regímenes parecidos en otros lugares del mundo y lo que ha ocurrido también en la historia latinoamericana. Estos liderazgos encarnados terminan mal, esta idea de regímenes que solamente pueden sobrevivir mientras sobrevive el liderazgo que los expresa, que los proyecta, termina mal, termina mal. Yo creo que hay muchos motivos por los que Chávez debiera hoy abrir una instancia de diálogo. Yo creo que también hay un contexto internacional y regional que Sí. está empujando a eso. Sí. Yo creo que hoy la región, y sobre todo países como Brasil, con toda la influencia que tiene Brasil, en Venezuela, por muchos motivos, están empujando a Chávez a otro estilo de gobierno, a una habilitación de diálogo. El tema es, bueno, si puede efectivamente hacerlo y si tiene la voluntad de hacerlo. Las dos Venezuela cosas. lo necesita, las dos cosas. Sí. Y ahí las dos marcan incertidumbre, porque sería muy difícil hoy advertir si hay o no voluntad política real de dialogar. Y también si esos sectores que están tan adscriptos estructuralmente a la continuidad de un régimen personalista, bueno, están dispuestos también a ceder privilegios. Todo esto, yo he visto en Caracas al ejército desfilar frente a Chávez gritando socialismo a muerte. Bueno, para quienes en el Cono Sur hemos vivido dictaduras, Sí, eso es muerte. eso es muerte. Sí, sí. Eso es muerte, eso huele a muerte. Sí, sí. No importa la alternativa, huele a muerte. Sí. Entonces, bueno, esperemos, realmente esperemos que esta nueva situación, este respaldo popular innegable, este éxito de sus políticas sociales, que están hablando de una Venezuela que sufrió mucho bajo los gobiernos anteriores, hay toda una Venezuela que políticamente pereció, la Venezuela de los adecos y de los copellanos, ese bipartidismo que era uno de los bipartidismos más históricos de América Latina, bueno, fue vencida por su corrupción. Carlos Andrés Pérez siempre decía que en realidad Chávez era un vengador y que la ciudadanía lo había votado para vengarse de la corrupción de la que él mismo fue un representante sustantivo. Hoy estamos a 20 años del primer intento golpista de Chávez, que precisamente fue contra Carlos Andrés Pérez, un presidente que ya entonces era un ejemplo de corrupción y de políticas antipopulares. Bueno, luego Chávez hace 13 años que gobierna y ahora tiene una ratificación popular que le da otros 6 años de gobierno. Son muchos. Sí. De todas maneras, bueno, esperemos que tanto los factores internos como los factores externos que se orientan a la necesidad imperiosa de un diálogo puedan consolidarse. Yo creo que esa es la gran oportunidad para que Venezuela, que recordemos, aún en términos polémicos, ha ingresado al Mercosur, eso también nos tiene que involucrar en esta discusión, Venezuela pueda lograr esa estabilidad que una continuidad de la polarización sin diálogo obviamente no va a dar. Tu victoria es también la nuestra, dijo Cristina Fernández. Gerardo, 2 minutitos nada más para una impresión general del caso Pluna y cómo ha sido manejado y cómo lo ves hacia el futuro. Bueno, yo sé que en 2 minutos es imposible cambiar el tema, cambiar el chip, pero me gustaría que dijeras un par de cosas simplemente. Bueno, en primer lugar, muchas dudas todavía, muchas dudas que deben aclararse. El proceso ya ha sido más que desprolijo. La ciudadanía requiere claridad. Yo necesito saber algunas cosas para pronunciarme respecto
a ciertos elementos, pero lo que es muy claro es que el proceso, por lo menos, no ha sido claro y todavía hay muchas dudas que están planteadas. El segundo elemento, ¿cuánto le cuesta al Estado uruguayo, gobierne quien gobierne, relacionarse con el sector privado en emprendimientos conjuntos? Esto la semana pasada surgía como factor de reflexión. Bueno, yo creo que es un elemento sustantivo. No es solamente el tema Pluna, anteriormente han sido los temas de la compra de bancos, los temas de la crisis bancaria. Acá tenemos una larga historia de vínculos público-privado que han terminado mal. Y por otra parte, bueno, el ejercicio institucional, las formas importan, las formas son muchas veces tan o más importantes que los contenidos. Esto no se resuelve solamente si podemos tener una línea aérea que más o menos funcione y que más o menos resuelva un problema estructural como es la conectividad aérea de un país en donde el turismo importa tanto, en donde el nodo logístico en la región es tan relevante. Bueno, no, el respeto a las formas institucionales, el respeto a lo que significa una subasta pública, el respeto, bueno, a lo que significa el manejo de dineros públicos, el respeto a lo que significa, bueno, las garantías de un proceso de licitación pública, el tema de si un empresario juega o no con testaferros, el tema de, bueno, quién es el que compra y cómo compra y el tema de los avales públicos. Yo realmente cuando una y otra vez siento que lo que importa son los resultados, ¿no? que bueno, que si todo sale bien, no importa que se violenten las formas jurídicas, creo que eso es un gravísimo error. Sí, eso nunca te gustó. ¿Cómo? Eso nunca te gustó y creo que no nos gusta a la mayoría de los uruguayos en general. No estamos acostumbrados, ¿verdad? Independientemente de que esto, digamos, este tipo de situaciones no sean originales de este gobierno y en este momento. Pero ha habido una acumulación últimamente de casos que preocupa en ese sentido, ¿eh? Por supuesto. El Uruguay es un país en donde las instituciones, las formas, la dimensión jurídica de cómo se tramitan los asuntos ha sido un factor muy relevante. Y finalmente, a la hora del balance histórico de más larga duración, uno dice, qué suerte que el país le dio tanta relevancia a las instituciones, tanta relevancia a las formas jurídicas, tanta relevancia al cómo, al método de tramitación de los asuntos. En el corto plazo todo parece que son los resultados. En el mediano plazo, las instituciones, el respeto a las instituciones, el respeto a las formas jurídicas, es absolutamente central. Por eso todavía desconocemos muchas cosas. Sí. Pero cómo se ha tramitado el asunto y cómo se viene tramitando el asunto nos deja un sabor amargo, nos deja la necesidad de exigir transparencia y de exigir respeto institucional. Por supuesto que el país, y en eso hemos hablado en muchas oportunidades, el país necesita, es estratégico, resolver el problema de la conectividad aérea, pero no a cualquier precio, ni de cualquier manera. Gerardo, la seguimos, te doy un abrazo grande. Un gran abrazo para ti y para los oyentes. Que pase bien. Señores, el profesor Gerardo Caetano, en la mañana del Tiempo Presente.